la vez anterior que yo pude estar acá, no me acuerdo si fue acá mismo, bueno, pero en la predicación me recuerdo que se sonrieron un poco, se asustaron un poco porque yo dije, vamos a invitar al apóstol Pedro. Y refiriéndome al hecho de que íbamos a leer de la carta de Pedro, y estuvimos hablando de algunas pruebas bíblicas de cómo enfrentar, o sea, alguna evidencia bíblica o instrucción bíblica de cómo enfrentar la prueba o las pruebas. Hoy día, sin asustarse, vamos a invitar a Santiago, el hermano del Señor Jesús. Hay 3 Santiago, pero la iglesia ha atribuido la iglesia primitiva ha atribuido a Santiago, el hermano de Jesús, esta epístola. Y esto figurativamente, en el entendido, por supuesto, que el Santo Espíritu de Dios nos hable a través de lo que Santiago ha escrito, ha dejado escrito. Y como decía el pastor, bueno, Santiago, el hermano del Señor Jesús, y era un líder de la iglesia en Jerusalén, un importante en la iglesia de Jerusalén. De hecho, en el primer concilio lo dirigió Santiago, el primer concilio de la iglesia, en Hechos. Y particularmente en la epístola que él escribe, es importante notar una pequeña introducción respecto a esto. Ya vamos al texto. El libro Santiago es el libro práctico del Nuevo Testamento, como lo es Proverbios del Antiguo Testamento. Y de hecho se parecen en entregar o a través de frases relativamente cortas, entregar verdades moralmente profundas. Tal vez sin tanto contenido desarrollado teológicamente como las cartas de Pablo, no que no lo tenga, pero sí un libro, una epístola eminentemente práctica y que pone su énfasis entonces en la vida cristiana, pero la vida cristiana en el sentido de doctrina aplicada. ¿Se entiende? ¿Sí? Doctrina aplicada a la vida. Entonces su propósito es dar énfasis a los aspectos prácticos de la vida religiosa, aplicar doctrina, sin, y que vamos a mencionar algo de eso hoy día también, sin dejar, como toda la palabra del Señor, de hacer, si me permite esta palabra, una radiografía al corazón humano, a nuestros corazones. Y Santiago escribe, como al inicio de su carta lo menciona, él escribe a judíos que son cristianos y que están dispersos. Posiblemente hay más de una forma de que se menciona, pero posiblemente pensemos que fue después del martirio de Esteban que varios judíos cristianos fueron dispersados y estaban pasando pruebas, dificultades. A este grupo, judíos cristianos, es a quien les escribe Santiago. Y que al leer la carta completa ahí, pareciera que de alguna forma usted lee que se estaban diciendo algunas cosas. Por ejemplo, se afirmaba tener fe. Sí, yo tengo fe, pero
había impaciencia ante la prueba. O sea, en medio de la prueba estaban llenos de impaciencia. Y él dice, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Además, había contiendas. O sea, este grupo de hermanos, que es una carta general, no está dirigida a una iglesia en particular, pero entendamos un grupo de hermanos que se reunían en su asamblea. Este grupo de hermanos tenían presente en sus reuniones o en su vida ambiciones personales, rivalidades, discusiones, divisiones. Incluso ellos estaban haciendo acepción de personas. Usted lo va a recordar. Llegaba el rico, aquí donde está el pastor. Llegaba el pobre y ni siquiera tan atrás, sino que ahí al estrado, a los pies. ¿Me entienden? Una diferencia tremenda que se estaba haciendo. Y también no estaban refrenando su lengua, su hablar. Y estaban siendo mundanos. Ellos estaban teniendo amistad con el mundo. Entonces, Santiago, como tema central en su carta, les escribe y él enseña que una fe que no va a producir santidad de vida, una vida que agrada a Dios, una vida que se aparta del pecado, es muerta. Una fe que no produce santidad de vida está muerta. ¿Y qué pasa a hacer? Usted está diciendo sí a una serie de doctrinas, un asentimiento a doctrinas que no pasan del intelecto. No han caído a su corazón ni están transformando su vida. Eso escribe Santiago como tema central. Por lo tanto, aquí me voy a respaldar en un autor. Él dice, este autor, no sé cómo se pronuncia la verdad, hermano, pero es de un comentario bíblico. Él dice lo siguiente: todos los que son extensos en la teoría y estrechos en la práctica deben empaparse del espíritu de Santiago. En toda comunidad y en toda época hay gente así. Por lo que el mensaje de esta epístola nunca caducará. ¿Ve? Entonces esta epístola, el mensaje de esta epístola y de lo que hoy vamos a hablar, es un remesón, por ejemplo, si usted es anti-ley, y la gracia gratuita, y la gracia, y no hay obras. No, esto lo tiene que remecer. O si es dado a lo místico, y ahí en esta voladera, digamos, pero no lleva a la práctica, no, lo va a remecer. O se siente cómodo porque canta, ora, y ahí alaba tranquilito, pero no hay práctica. Lo mismo, debería generar movimiento. Abra su Biblia. Y vamos a leer entonces en la epístola de Santiago, el capítulo 3, desde el versículo 13 al 18. Santiago,
capítulo 3, desde el versículo 13 al 18, y mantenga su Biblia ahí abierta en ese texto. Allí dice la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En el capítulo 1, Santiago nos viene enseñando como idea central, nos viene enseñando que la fe genuina, verdadera, se fortalece a través de las pruebas, de las aflicciones. La fe verdadera se fortalece allí. No solamente se prueba su autenticidad, sino que se ve fortalecida. ¿Y cómo se va a expresar esa fortaleza? A través de una obediencia práctica a la palabra de Dios. ¿Ves? No se quedó ahí, ¿no? Obediencia a la palabra de Dios. Y después pasa al capítulo 2 y allí Santiago afirma que la fe verdadera se evidencia por las obras. ¿Se recuerda? Muéstrame tu fe por tus obras. Y que dicho sea de paso, el pastor mencionaba de Santiago. Santiago fue una epístola que más tardíamente fue aceptada en el canon. Y porque había algunas dificultades doctrinales entre Pablo, que hablaba de la justificación por la sola fe, y Santiago, que dice que somos justificados por la fe más las obras. Entonces, pero bueno, es un tema que ya se resolvió y que como están hablando de momentos distintos en la vida cristiana. Tanto Pablo como Santiago sin una incoherencia, sino complementándose. Y aún además posiblemente fue el primer libro, la primera carta de la iglesia primitiva que se escribió, Santiago. Bueno, y en el capítulo 2 entonces él afirma que la fe verdadera se evidencia por obras y especialmente por un trato justo hacia los demás. Ahí donde estaba esto de no hacer acepción de personas. Y en el capítulo 3, donde está el texto que hemos leído ahora, Santiago está advirtiendo sobre el enorme poder destructor de la lengua, de las palabras. También edificante, pero destructor. Y contrasta lo que usted ya percibió en el texto. Una sabiduría, al menos dos sabidurías. Una sabiduría terrenal con la sabiduría que viene de Dios. Hace un contraste ahí. Y esto, ¿por qué le menciono estos capítulos? Porque tienen un hilo conductor. Parecen como sueltos, pero tienen un hilo conductor. Y Santiago dice hermanos cuando habla de la lengua específicamente. Él está diciendo, hermanos, esto no debe ser así. Que ustedes bendigan a Dios, pero maldigan a los hombres que están creados a imagen de Dios.
Entonces, de alguna forma el hilo conductor es decir, no debe ser que como creyentes estén perdiendo la paciencia ante la adversidad. No, no debe ser eso. No debe ser que ustedes digan tener fe, pero no tengan obras. No debe ser que sean oidores de la palabra, pero no hacedores. No debe ser como creyentes que tengan favoritismos. Unos sí, otros no. Y no debe ser que bendigan a Dios y maldigan a los hombres. Y allí viene nuestro texto. Y dice, no debe ser que digan ser sabios, pero, ¿qué es lo que vamos a conversar? En el fondo lo que ocurre es que Santiago está viendo incoherencias, incongruencias entre lo que ellos dicen ser y cómo están viviendo. Entonces se enfoca ahora en el tema de la sabiduría. Y nos va a decir que existen estos dos tipos de sabiduría que son diferentes, diametralmente diferentes, y empieza a hacer contrastes. Y contrastes hace en tres áreas. En el origen, donde va a decir que una sabiduría es divina y la otra es terrenal. En cómo operan estas sabidurías, cómo se ve esta sabiduría, cómo luce. Y qué resultados produce una y qué resultados produce la otra. Y él mire el versículo 13. Santiago inicia preguntando, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo leí esto y ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y voy a levantar la mano, ¿no? Así nos pregunta el Señor hoy día. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Se lo leo de otra traducción. ¿Hay entre vosotros quien tenga sabiduría o experiencia? O como lo entendería un judío cristiano de aquellos tiempos, para ellos no era extraña la palabra sabiduría. ¿Hay alguien acá que tenga conocimiento de Dios y que viva y actúe conforme a la voluntad de Dios? Santiago ya en el capítulo 1, mire, les había exhortado. Él les había exhortado a orar por sabiduría. Por lo tanto, no sería extraño de esperar que alguien tuviera sabiduría en medio de la asamblea, de la congregación, que algún hermano, hermana tuviera sabiduría. Pero sí, con el corazón pastoral, Santiago está viendo más allá y está aprovechando la oportunidad para sacar otros temas aquí. Estos contrastes que estamos hablando, estos distintos tipos de sabiduría. Por lo tanto, Santiago, hay algo que sale en el texto al tiro. Él no está esperando cuando pregunta, levante la mano, diga, mire, yo soy uno de esos. Sino que mire lo que dice. Dice, cuando hace la pregunta, él dice ahí en el versículo 13, muestre. ¿Vio? Muestre. Por lo tanto, lo que le ataba la mano, vamos guardándola, porque era mostrar. Y no es como yo puedo mostrar esto, por ejemplo. Está en el sentido de demostrar, traer pruebas. Esa es la idea. Entonces,
Santiago no está preguntando quién se cree sabio, sino que él está diciendo quién demuestra ser sabio. ¿Quién tiene pruebas de que es sabio? Y el imperativo, la orden, es entonces, como ejemplificándolo de alguna forma, es como ponga sus pruebas aquí sobre la mesa. Ni siquiera que de aquí en adelante, no, miremos para atrás, traiga sus pruebas aquí. Muestre. No alardee. ¿Ve? No alardee, no grite. Muestre. Demuestre. Santiago, ¿y con qué demuestro? ¿Qué es lo que tengo que traer a la mesa? Lea conmigo. Muestre por la buena conducta de sus obras. Muestre por la buena conducta de sus obras. Muestre sus obras, está diciendo. Muestre sus obras. Por la buena conducta, sus obras. Demuestre sus obras, demuestre su trabajo. Y si lo tomamos con conducta, demuestre su manera de vivir. ¿Cómo está viviendo? Para yo poder asociar eso con sabiduría. Demuestre cómo está viviendo. Y él dice entonces que la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, entendamos que está haciendo este contraste, pero hay una verdadera sabiduría, que es la que viene de Dios. La otra es falsa. La verdadera sabiduría, la que viene de Dios, se manifiesta en la vida. Por eso dice demuestre, porque se manifiesta en la vida. No es entonces la sabiduría bíblica, no es algo abstracto, algo que no se puede ver. Tampoco es solo conocimiento, información. De hecho, estaríamos sabios todos. Porque en esta época ustedes ven a internet, libros, está lleno de información por todos lados, pero no sabemos vivir. Entonces, y está lleno de información, pero no se sabe cómo se aplica. Está lleno de información, pero a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Entonces, hay mucha información. Por lo tanto, y qué bello lo que decía el hermano Daniel, tal vez eres pequeño, poquito conocimiento, dijo él, pero aplícalo, vívelo. Entonces, no se trata aquí de que seas inteligente, genio, que estás lleno de diplomas, no. ¿Cómo vives? Eso es lo que está diciendo Santiago. Demuestra cómo vives. Entonces los que llegaron con diplomas se fueron para la casa, tal vez, no sé. ¿Ve? La magíster no fue para la casa. ¿Por qué? Porque no sabe vivir la palabra de Dios. Entonces no es solo teoría, sino que es conocimiento aplicado. O si no, nos vamos a quedar, por supuesto, que la elección, el otro día en el grupo pequeño hablábamos la elección, la predestinación y dándole vuelta. Viene Santiago y nos dice, a ver ustedes que se la están dando de qué aquí tanta sabiduría, ¿cómo viven? Demuestren. Entonces, ¿y qué demuestro entonces con mis obras? Y el texto dice algo interesante, que ¿cómo debo demostrar eso? ¿Hay algún ambiente en el que eso se demuestra?
entiéndame la figura como una nube que estuviese aquí, un ambiente en el cual eso se demuestra. ¿Sí? Está diciendo, mira, esta manera de vivir, que debe ser una manera de vivir hermosa, tiene que ser una manera de vivir moralmente correcta, que va en línea con la palabra de Dios. Y tiene que ser una manera de vivir atractiva, que otros vean a Cristo en ti. Incluso admirable. No que te admiren a ti, que glorifiquen a Dios por tu forma de vivir. Entonces, una vida que es transformada por la palabra de Dios va a ser una vida bella a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Y va a ser, sin duda, una vida de sabiduría que va a producir eso, ese testimonio, esa prueba, ese testimonio, que no va a necesitar las propagandas, los comerciales, ¿eh? Que pasen comerciales aquí sobre el hermano, la hermana. No va a necesitar propagandeo, se muestra por sí misma. Pero la atmósfera, el ambiente tiene una corona que la destaca. Lea. Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Bueno, o sea, en sabia mansedumbre. Y esto de mansedumbre, que ya ha sido explicado en más de alguna prédica también por el pastor, no se refiere a una debilidad de carácter, no es timidez o falsa humildad. No es que no se atreva, sino que es todo lo contrario. Mansedumbre va a implicar poder, fuerza, pero se define, o una definición es poder, pero que está bajo control. Poder bajo control. ¿Recuerda el huerto de Getsemaní? Allí llegaron a apresar al Señor de madrugada. ¿Se acuerda lo que hizo Pedro? Sacó al tiro nomás, pues nada de cosa, cuchilla. Y Malco se llama, ¿sí? El siervo del sumo sacerdote, ¡fum! Le cortó la oreja. Eso es no tener mansedumbre. Eso es no actuar con sabiduría. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo, mira, guarda eso. Si yo puedo orar, y va a venir una legión, creo que dijo, de ángeles, y hasta aquí llegó todos estos que venían a perseguir. Eso es mansedumbre, poder, pero bajo control. Él siguiendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, sin duda que nuestro Señor Jesús es el ejemplo, es la sabiduría, es la sabiduría. Y va a ser también esto de mansedumbre, tiene que ver, tal vez usted está con autoridad, en un cargo ya de autoridad, pero es lo mismo, va a estar en un cargo de autoridad, pero con humildad. Con humildad. Y se lo recuerdo de esta forma. Pablo escribió una carta a Filemón, de hecho se mencionó hoy día, esta carta a Filemón. Y allí Pablo, en un momento, bueno, más de una carta, es como que puede sacar sus credenciales apostólicas, ¿ves? Y puede decir, ya sabe, aquí paren, yo voy a poner orden en esto. Yo soy apóstol, tengo autoridad. Y a Filemón le dice, ¿sabes? Yo tengo toda la confianza, tengo toda la autoridad en Cristo para decirte lo que debes hacer. Sin embargo, por el amor que te tengo, te ruego.
Mire, autoridad con humildad. ¿Ve? Autoridad con humildad. No hay abuso. No hay jactancia. El apóstol, el gran apóstol Pablo. Y va a ser también esta mansedumbre, esta atmósfera en que está estas obras manifestándose. Sí, puede usted estar lleno de convicciones, pero no convicciones que lo lleven a violentar a otro. Por ejemplo, Pablo, recuerde usted en Romanos, él dice, yo tengo una convicción, esta carne ofrecida a los ídolos, más nada, y comerla no es pecaminoso. Pero, si mi hermano débil en la fe, inmaduro, que no está entendiendo su libertad en Cristo, yo voy a violentar su conciencia, entonces se acabó la carne para mí. Convicción, pero que no violenta a otro. Ve, poder bajo control. Poder bajo control, eso es ser manso. No está diciendo que usted es débil. Entonces, en ese ambiente de mansedumbre, de humildad, es donde usted está obrando, funcionando, demostrando su manera de vivir. El perfume que está ahí es humildad. Por lo tanto, una vida transformada se vive en un ambiente de humildad donde no hay orgullo, porque la sabiduría de Dios saca fuera el orgullo. No es compatible esa vida de orgullo con la sabiduría divina. Entonces, si viene a hacer mostrar sus pruebas, pero viene lleno de orgullo en ese ambiente, no, algo está mal. Algo está mal. Este es el ambiente que rodea. Y Santiago, me tomo nuevamente del hermano Daniel, que usó la palabra más y la cambió por pero, ¿no es cierto? Y que está bien. Aquí también Santiago ya pone directamente el pero. Y él en el versículo 14 dice, entonces va a mostrar tus obras en sabia mansedumbre, con humildad, eso caracteriza a la sabiduría. Pero, ahí viene el contraste que empieza a hacer. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Recuerde, corazón. Porque aquí pone un énfasis interesante. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Por eso le decía al inicio de que es un libro práctico, pero que no deja de sacar la radiografía del corazón. El problema está en el corazón. Y de hecho en el capítulo 4, me lo recordaba el pastor el otro día, en el capítulo 4, cuando empieza a hablar de dónde vienen los pleitos y todo aquí este desorden que tienen ustedes, es de las pasiones, de los deseos descontrolados que están en sus corazones. Corazón. El problema está adentro, no afuera. Entonces no es un llamado a que ahora salgamos de aquí a hacer, a obrar, sin corazón, con intenciones que no son correctas. Es más bien un obrar, un vivir, una manera de vivir que es fruto de un corazón transformado. ¿Me entienden? ¿Ve? Entonces, y ahí el corazón es de donde salen los pensamientos, las emociones, de donde tomamos finalmente decisiones en la vida, que traducen lo que valoramos. ¿Y qué había en sus corazones de estos personajes que parece que levantaron la mano? Celos amargos. Celos amargos. Celos en sí, ya sabemos, no es malo, lo usa la Biblia en otras partes, pero celos amargos, ya Santiago le puso la connotación allí, se está refiriendo a algo que no es solo envidia. No es que en tu corazón hay solo envidia, sino que hay un profundo
resentimiento. Resentimiento, estás dando, rumiando, dando vuelta. Te molesta el bien de otro. No te agrada que a otro le vaya bien. Te molesta. Te resientes. Celos amargos es querer lo que otro tiene. Eso lo quiero para mí. Envidia. Y también es sentirte amenazado porque otro tiene éxito. Ve la radiografía del corazón, mire lo que estaba pasando. Celos amargos, había envidia. Y eso estaba causando, sin duda, rivalidades, divisiones, todo tipo de problemas. Y no, si tú estás progresando, no, te transformaste en rival, en enemigo. Y voy a hacer todo lo posible por destruirte. No a nivel de misiles, no a ese nivel, digamos, pero de alguna forma hasta ahí vas a llegar. Entonces, y después dice celos amargos y contención. Esta palabra contención da la idea de ambiciones personales. Ambiciones personales. Es esa actitud de tu carácter o de la vida, que de la manera de vivir, que va con la idea de querer ganar siempre. Competir. No, esta discusión que tengo, yo tengo que ganarla. Ganar aquí, no me van a doblar el brazo. Es querer ganar siempre. En el fondo estás siempre favoreciendo tus propios intereses. Velas por ti primero que todo. Tus propios intereses. Eso es lo que importa. Y es porfiadera, porque es insistir en tener la razón. Y aquí yo digo cómo son las cosas. Yo tengo la razón. Yo soy dueño. No es la palabra de Dios la verdad. Yo soy la verdad. Entonces, y en el liderazgo, mire, es competir en vez de colaborar. O en posiciones que puedan tener que ver con autoridad. Es andar compitiendo en vez de verse como colaboradores, compañeros. Eso estaba en el corazón. Y es decir, entonces hay un corazón que está lleno de rivalidades, de estar viendo al otro como un enemigo, corazones que están llenos de orgullo y de deseo de competir, competencia. Y Santiago nos dice en el fondo ahí que si estos pecados están gobernando el corazón, allí no está la sabiduría de Dios. Si eso está caracterizando tu manera de vivir, no hay sabiduría de Dios. Sino que una sabiduría meramente humana. Por último te van a llamar sabio. O me van a llamar sabio, pero humanamente. ¿Y qué les dice de hecho Santiago ahí? No sean arrogantes. No se vengan con cuento aquí. Más encima andarse jactando de que son sabios. Más encima ustedes se están jactando y están viviendo una falsedad. Una mentira. ¿Y contra quién están mintiendo? Contra la verdad. Contra la verdad de la palabra de Dios, que enseña, bueno,
en el contexto, tómelo de lo que viene diciendo más arriba, que la sabiduría de Dios va a estar en este ambiente de humildad. Pero yo veo que ustedes se andan jactando, que están llenos de pleitos, ambiciones personales, peleas, rivalidades. Entonces esta sabiduría de la cual ustedes se están jactando o se pusieron arrogantes, no viene de Dios, tiene otro origen, les dice. Cuidado, tiene otro origen. Y lo dice ahí, en el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y cuando habla de terrenal, está haciendo un contraste con el cielo, es de esta tierra. Esa sabiduría es de esta tierra. Y sabe que esa sabiduría de esta tierra, recuerden Romanos, los primeros capítulos de Romanos, esa sabiduría, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, ni le dieron gracias, se envanecieron, creyendo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Su corazón fue oscurecido. ¿Y qué pasó? Empezaron a idolatrar los sabios. Entonces esta sabiduría terrenal, mundana, oscurece el corazón y te lleva a la idolatría. No logra en el fondo conocer verdaderamente a Dios. Y si va a la carta de Corintios, escrita a los Corintios, Dios dice que esa sabiduría es locura. ¿Y sabe lo que dice ese sabio de la sabiduría de Dios? No, locura. ¿Cómo? ¿El Evangelio? ¿Que Dios va a salvar hombres pecadores a través de su Hijo muriendo en una cruz por ellos? No, fue una locura. Por lo tanto, es una sabiduría de este mundo que está basada solamente en la razón, pero no es una razón que no está basada en revelación en la palabra de Dios. Una razón que sigue a la palabra de Dios, que está gobernada por la palabra de Dios. Lógica del mundo. Y va a medir el éxito, por supuesto, en términos humanos. ¿Cómo se entiende éxito? Y finalmente, lo grave, esta sabiduría rechaza el Evangelio. El hombre con esta sabiduría termina rechazando a Cristo. Rechaza el Evangelio, porque lo encuentra necedad, una tontera. Y más encima dice que es animal, está contrastando con lo que viene del Espíritu Santo. Está diciendo a ustedes que están diciendo ser sabios y están viviendo de esta forma y tienen esto en su corazón. ¿Sabe esto que usted sabe de dónde viene esta sabiduría? De su naturaleza caída. Esto no es obra del Espíritu Santo en la vida. Viene de la naturaleza caída y está trayendo obras de la carne. Porque este texto, paralelamente, si lo ve, se parece mucho a Gálatas. En Gálatas 5, cuando Pablo habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Como sabiduría terrenal, sabiduría que viene de Dios, en formas de vida, formas de vivir. Y es diabólica. ¿Qué caracteriza a Satanás? Rebelión, orgullo, mentira, oponerse a Dios. Esa sabiduría terrenal, oponerse a Dios. Y en esta sabiduría entonces hay influencia espiritual que es opuesta a Dios. Yo me imagino estos personajes diabólica, pero nos habla a nosotros la carta. Nos habla también a nosotros hoy.
cómo estamos viviendo. Y el cómo estamos viviendo está traduciendo qué es lo que hay en tu corazón. Y Santiago después habla de los resultados. Porque donde hay celos y contención, está hablando de estos celos amargos y de esta ambición personal, mire lo que va a pasar. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Consecuencia, confusión, caos, maldad. Entonces, va a ocurrir que si anda lleno de esta sabiduría, las familias se dividen. Y la iglesia se divide. Y hay dificultades entre los hermanos. Entonces, o entre personas dentro de la iglesia, hay dificultades. Tus relaciones se rompen, se ven estropeadas. Confusión. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? A los hombres les pareció, dijo, aquí Dios nos va a dispersar, no, vamos a hacer un plan, una gran torre. De lejos la vamos a ver todo y sabemos dónde volver. Entonces aquí esto es sabiduría humana, ¿ves? Una gran torre, inteligencia, lo pensaron y vamos creando. ¿Y qué significa Babel? Confusión. ¿En qué terminó todo? Confusión. Caos. Entonces para ellos era sabiduría, para Dios no era sabio lo que estaban haciendo. Y va a ser ese ambiente, por supuesto, de caos, de familia rota, de iglesia dividida, todo caldo de cultivo para las obras de la carne. Que no las vamos a leer, está lleno, en la carne está fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, no sé. Entonces, incluso fíjese que uno podría profundizar allí y pensar, si está lleno de esta sabiduría, ¿usted es creyente o no? Si esto lo gobierna, estamos mal. Hay que revisar la vida. Hay que revisar su relación que dice tener con Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto hace otro contraste. Gracias a Dios que hace otro contraste. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Y qué vemos acá? Lo que estaba mencionando antes. Sin duda, el fruto del Espíritu. Es una vida gobernada por el Espíritu Santo, que se está dejando ver. Ve la tremenda distancia. Si no era sabio este que se veía inteligente, no era sabio este que tenía harto conocimiento, no, si era sabio este que estaba lleno de humildad. Y este personaje que vive una vida de santidad, que teme al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, al Señor. Porque eso me va a apartar del pecado. Por lo tanto, va a ser también una persona con un carácter que, mire, no anda peleando. No llega aquí a pelear. En la mañana temprano, aquí traigo Peter a pelear. No. Busca la paz, la armonía. Es una persona respetuosa, considerada. ¿Qué vamos a ver ahí también? Alguien que está dispuesto a ceder. ¿Ve? Y no es que esté transando la verdad, no hablamos de ese ceder. No, eso requiere confrontación bíblica.
como lo enseña la palabra, ¿no es cierto? Pero en otras cosas no sabe guardar silencio cuando hay que guardarlo. Cede. No se va a armar la pelea y una división. ¿Para qué? No es sabio. Y llena de misericordia. Su vida está controlada. Llena, esa es la idea llena. Su vida está controlada por la misericordia. Es compasivo. Se compadece cuando otro cae. No va con la dureza a liquidarlo. No, sino que hay compasión. Abunda también, está controlado, ¿por qué? Por buenos frutos. Y estamos hablando del Espíritu Santo trabajando en ese corazón, más encima lleno de buenos frutos, pero en sabia mansedumbre. O sea, no va a andar jactándose. Tampoco va a ser que yo soy el arbolito que está lleno de fruto, que estoy plantado a la orilla. No. Y es sin firmeza, sin incertidumbre, firmeza, estabilidad, sin cambio de opinión, que ya Santiago lo había dicho, anda más arriba, inconstante, inestable en todos sus caminos. Pucha, cae. Sin hipocresía. ¿Sabes? No, parece, no anda fingiendo espiritualidad. Y que eso no hay que ser Kramer para hacerlo, digamos, sino que nosotros aprendemos rápido que cómo hay que hablar, cómo hay que orar, cuándo decir amén, cómo es la dinámica, digamos. Sin fingimiento, hay sinceridad. En el fondo vive la verdad que dice creer. Entonces, y estas características, como mencionaba, son fruto del Espíritu Santo y del carácter de nuestro Señor Jesús. Él dijo, soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Bienaventurados los mansos. Soy manso y humilde de corazón. Y el resultado, ya le dije, en un lado perturbación, toda clase de maldad, obras de la carne. En el otro lado, ¿sabe? Justicia y paz. Justicia y paz. Pareciera un texto proverbial esa última parte. Hay otras traducciones. Y yo lo puse acá de otra traducción que dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por lo tanto, la sabiduría de Dios, esa persona que tiene esa sabiduría, anda sembrando paz. Siembra paz. No discordia, no división. Y donde hay paz va a crecer la justicia, la vida recta, la vida de santidad. Y sin duda donde eso pasa, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Por lo tanto, preguntémonos, examinando nuestros motivos, lo que nos motiva, ¿qué está impulsando lo que hacemos, nuestro obrar? ¿Qué lo impulsa? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Quieres jactarte, ser arrogante, llamar la atención? Estás buscando que Dios sea glorificado, que otros vean a Cristo en ti. La sabiduría de Dios es la que está llenando tu corazón, o está sentado tu ego de este volado adentro. El yo. Ya sabe cómo reconocerlo. Porque Santiago ahí lo está enseñando. El Espíritu Santo, a través de Santiago. Evalúa el ambiente que creas. ¿Hay paz en tus relaciones? ¿Qué pasa con tu hogar? ¿Qué sabiduría hay en esta iglesia?
en tu hogar, en la iglesia, ¿hay aroma de la sabiduría de Dios? ¿O hay contienda, ambiciones personales, divisiones? ¿Qué clase de sabiduría, pregúntate, estás mostrando con tu vida? ¿Hay caos? ¿Confusión en áreas ahí? Caos, confusión. ¿Hay maldad en tu vida? ¿O hay paz, orden, justicia, misericordia, crecimiento, testimonio? Bueno, la iglesia de Corintios tenía la grande. Había mucho de esto. Pero cuando estaba funcionando la sabiduría de Dios, Cristo se ve. Esa es la idea. Cristo se ve a través tuyo. Y con esto termino. Mire, hermano. Muchas veces no damos el ancho. No damos el ancho. No llegamos a la altura. Capaz que algunos cuantos hubiéramos levantado la mano cuando Santiago preguntó quién. Sin vida. Pero qué hermoso es el Evangelio del Señor Jesús, que no solo nos ha sido dado para salvación, sino para todo el camino. Porque es allí cuando digo, Señor, no puedo. Sí, el Señor lo sabe, por eso murió por ti, porque tú no puedes. No puedo, Señor. Entonces, yo puedo hacerlo en ti. Yo puedo hacerlo en ti. El Espíritu Santo sí puede capacitarte. Pero arrepiéntete. Confiesa. Ve que ahí de rodillas, al lado de la cruz. Señor, no puedo. ¿Sabes? Este hermano predicó y no di el ancho. No. Perdóname, Señor. Te agradezco que el Señor Jesús dio su vida por mí, por mi falta de sabiduría. Allí pagó. Que tu Santo Espíritu hoy viviendo en mí transforme mi vida, me capacite y que se vea Cristo en mi manera de vivir. Y Santiago 1:5, bueno, lo voy a leer porque con esto terminamos. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios la tiene, si Él es la sabiduría. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Se angustió hoy día. Vaya a orar y pídale a Dios. Pídale a Dios sabiduría. Y no ande buscando ganársela, no, sí, de que somos re buenos para eso. No. Sino que pídala a Dios. Ni tampoco se trata de ahora vamos de aquí a forzarnos a hacer una vida, ¿me entiendes? No. Si tiene que recibirla, es algo dado por Dios, es algo generado por Dios. Pero esfuérzate, saca de tu corazón lo pecaminoso, esfuérzate en los medios de gracia, esfuérzate en la obediencia. Mire, cierro con esto, esfuérzate todo tu empeño. No me recuerdo quién lo dijo, como si todo dependiera de ti, pero al final vas a entender que todo dependía de Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuerzo, gracia.
no yo, sino que la gracia de Dios es en mí. Oremos.